¿Quieres fortalecer tus saberes, investigaciones y metodologías para elaborar tus proyectos? Entonces Cajas de Conocimientos es para ti, un podcast de Uniciso hecho para divulgar didácticamente información y herramientas de las ciencias sociales y otras disciplinas que aportan significativamente en el desarrollo de tus ideas. La lengua se transforma a través del tiempo. Su comportamiento muta a medida que habitamos nuevos entornos y convivimos con otros. Muchas veces estos cambios son fuertemente percibidos y aún más cuando se convierten en una dificultad para ciertos hablantes a la hora de introducirse y adaptarse a un nuevo medio que difiere de su bagaje lingüístico y cultural previo. Esta situación es vivida por Shahrol, Chiari y Narlis, 3 estudiantes de ciencias sociales y humanas pertenecientes a la población wayuu, quienes desde sus experiencias de vida y las perspectivas de sus carreras le contaron a Podcast Uniciso los obstáculos que diariamente enfrentan al usar el Guayunaiki, la lengua wayuu, tanto en sus territorios como en Bogotá, la capital de Colombia. Los wayuu, la población indígena más numerosa del país, habitan en La Guajira, una península del norte de Colombia colindante con Venezuela. Conocidos como guajiros, su cultura y organización social están fuertemente vinculados a sus principios cosmogónicos y formas de representación mítica. Pero al igual que muchas comunidades en Colombia, el pueblo wayuu ha sufrido durante décadas los efectos del conflicto armado colombiano, implicándoles desplazamientos masivos y restricciones a medios de vida y bienes y servicios básicos. Esto según un artículo de las Naciones Unidas del 2019. De igual forma, gracias a los flujos de la globalización y el intercambio cultural, muchos de los miembros de las comunidades indígenas, inclusive los wayuu, han migrado a otras partes del país, sobre todo a las metrópolis, en busca de nuevos estilos de vida y estudios académicos, sin dejar a un lado sus raíces culturales. No obstante, siempre existirán ciertas trabas que dificulten la adaptabilidad a nuevos entornos, y una de ellas es la lengua. En efecto, estar dentro de un medio donde predomina el español como lengua principal a nivel nacional obliga a la sociedad a adaptarse a este sistema lingüístico, lo que acarrea ciertas complejidades para aquellas personas que tienen como lengua materna principalmente la de su cultura y no el español. Esta situación le ha traído a Shahrol, Chiari y Narlis diferentes retos que tienen que enfrentar día a día. El hecho de no tener a alguien con quien hablar en su lengua representa uno de esos retos. En el caso de Narlis Peralta, estudiante de 7º semestre de Sociología, la presencia de familiares wayuu en la ciudad y con las que puede tener un contacto más directo le permiten seguir reproduciendo y reforzando su identidad cultural fuera de su territorio, puesto que a través del Guayunaiki preservan y están en contacto simbólico y semántico con sus tradiciones y valores culturales. Realmente a mí no se me dificulta hablar Guayunaiki en ningún espacio. Yo creo que requiere más de que tengas con quién hablar. Porque yo cuando voy con una wayuu o con una prima, por ejemplo, porque tengo varias primas acá, nos ponemos a hablar en transporte, en cualquier parte, o hablamos entre las dos, y como que la gente pregunta como que, ¿ustedes de dónde son? ¿Qué hablan? En casa lo hablo demasiado con mis hermanos, siempre estamos interactuando, y ahorita más porque como nació un sobrinito, entonces para que él también vaya aprendiendo, siempre estamos hablando en Guayunaiki. Pero si su caso fuera lo contrario, es decir, no tener contacto con alguien de su comunidad, tendría que recurrir al uso del español que a su lengua materna. Hablar en Guayunaiki con gente que no entiende el idioma suscita múltiples dificultades para hacerse entender, puesto que los demás no interactúan en ese mismo contexto lingüístico, lo que resulta problemática la transmisión de ideas y por tanto no se efectúa adecuadamente el acto comunicativo. Y es que esto anterior no es del todo situaciones hipotéticas, realmente están sucediendo. Por ejemplo, la prestación y el acceso a la salud para la población wayuu no es suficiente. Como lo menciona un artículo de la plataforma Human Rights Watch, un pueblo resiliente, el pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia. El sistema de salud no se esfuerza lo suficiente para adaptarse a las costumbres y necesidades de los wayuu, y entre esas está el poco uso del Guayunaiki por parte de las entidades y profesionales médicos que prestan su servicio en esos territorios, puesto que muchos wayuu hablan únicamente su lengua y no dominan completamente o lo básico del español, ni están acostumbrados a quedarse en las camas de los hospitales por su costumbre a dormir en hamacas. Abro comillas. Algunas personas wayuu desconfían de la medicina occidental y dicen sentirse discriminadas en el sistema de salud. A causa de esto, a veces eligen mantener a sus hijos en casa incluso si están muy enfermos, para no tener que entregarlos a personas desconocidas en un entorno intimidante y hostil. Cierro comillas.
De hecho, quienes terminan dominando el español como lengua de contacto son aquellas que migran a otras partes del país, pero quienes siguen en sus territorios siguen manteniendo el uso del guayunequi. En efecto, así aparece el bilingüismo como una aparente solución intermedia a estos casos anteriormente mencionados, pero que de hecho no satisfacen del todo el desenvolvimiento de las personas en ambas lenguas. De esta manera, nos introducimos a las otras dos problemáticas, las limitaciones del guayunequi y los retos al escribir en español y guayunequi. Hablemos del primer problema. Que se me sale mucho o lo digo en español porque a veces no me encuentro como la forma de expresarlo en el guayunequi. Me toca estar preguntándole como una prima cómo se dice, porque es muy difícil de traducirlo. ¿Sí? Pongamos como la palabra esperanza, que yo diga, ay, ¿cómo se dice esperanza o algo así? ¿Cómo lo digo? Que lo esté así retraducida directamente no, pero sí hay palabritas que como que atapaja, que es como esperar, pero no es lo mismo que como esperanza. Entonces, como es eso. Hay palabras que no se alcanzan a ver, como lo decía la compañera. Por ejemplo, esperanza, ella lo está tratando de construir mediante ciertos acercamientos de la lengua. Así es, eso pasa. Entonces, como siempre, hay siempre la necesidad de nosotros traducirlo. Se nos hace más fácil hablar en castellano que la lengua. ¿Sí? Para mí es lo contrario, o sea, se me hace más fácil hablar en guayunequi, que todo lo que yo hablo en guayunequi ya sea muy traducible para mí. O sea, que sean palabras propias, ¿no? Claro, palabras que yo diga en mi entorno me puedo mover fácilmente. Pero que yo venga y hable en español y trate de traducir esa palabra en español, por ejemplo, esperanza, al guayunequi, ¿qué herramienta uso aquí? ¿Cómo hago? Una de las cosas que me pasaba mucho al principio y siempre me ha pasado es que, por ejemplo, estoy hablando en español siempre, pero siempre trato de traducirla, ¿no? En mi mente. Es como un doble trabajo. Entonces estoy hablando primero en español y todo, y después voy como que maquinando cómo decir esas palabras después al guayunequi para poder después traducir. Que cuando dice como que, por ejemplo, mi novio me dice a mí yo te amo, yo le digo, ay, es una buena, o sea, como que yo no quiero nada más. Entonces ya hay como que dice que no quiero, pero me dice que no, porque en guayunequi no se dice. O sea, no, la palabra como tal no está. Hay una semejanza, como que un acercamiento que se hace más, no como se dice. Según Chiari, Sharol y Narlis, los obstáculos que identifican en su lengua son en cuanto al vocabulario. El español contiene palabras que son complejas de traducir al guayunequi, obligándolas a usar expresiones en su lengua que se acerquen al sentido de la palabra en español que desean transmitir. Sin embargo, ese significado que en un principio quisieron expresar no puede ser del todo comunicado, puesto que no responden al contexto sociocultural y lingüístico del guayunequi, y a la inversa con el español. Como señala Octavio Bonivento y Yesenia Rodríguez en su tesis de maestría, implementación de estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la comprensión lectora del guayunequi y el español en un contexto intercultural bilingüe, abro comillas, no hay concordancia en el valor a la realidad de lo que se quiere decir. Es más, se llega al craso error de afirmar que lo que se traduce del guayunequi al castellano o viceversa equivale al 100% de lo que se quiso decir en esa lengua, cierro comillas. Ciertamente, esto se refleja en la problemática en general de la lengua, lo que conlleva el surgimiento de malinterpretaciones durante la interacción comunicativa. Igualmente, para hablar de esos conceptos macros de las ciencias sociales como modernidad, posmodernidad, etc., tienen que hacerlo desde el español, ya que dentro del guayunequi no existen ese tipo de palabras, así como su explicación a las comunidades también es limitada. Por ejemplo, otro de los trabajos comunitarios que nos exigen mucho dentro de la universidad para poder tener la beca ahí, nos exigen que, por ejemplo, hagamos trabajo en la comunidad y todo eso. Y por ejemplo, cuando trato de hablar con los niños allá en la ranchería y cómo formarlos desde lo que yo, o sea, decirles cómo contarle casi toda la experiencia que yo vivo acá. Y ellos, o sea, se maravillan imaginando todo eso cuando les escuchan a uno y empiezan a preguntar. Y hay momentos en que yo digo, o sea, yo aprendí una palabra, por ejemplo, posmodernidad, que yo lo haya aprendido desde acá y todo eso, y sepa qué significado tiene y cuál es el trasfondo que tiene.
pero no encuentro la palabra para poder transmitírselo a los niños. O sea, esto es posmodernidad y esto es modernidad. Tal vez se lo pueda explicar como decir, esto es un teléfono y esto es algo nuevamente, la tecnología. Y ellos como que ya empiezan a orientarse un poco desde ahí. Pero como en sí, como que yo sepa que existan como esos conceptos dentro de la cultura, ¿no? Asimismo, sus testimonios refuerzan otros inconvenientes del bilingüismo, tomando como referencia a Francisco Moreno Fernández en su libro Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje. Se distingue un bilingüismo individual y uno social. Considera el primero como aquel que afecta al hablante tanto en su primera lengua como en su competencia comunicativa similar en otra lengua. Además, el autor planteó 4 aspectos fundamentales para estudiar este fenómeno lingüístico. Al interpretar los testimonios de Chiari, Sharol y Narlis bajo estas cuestiones fundamentales, se observa que los aspectos que más se resaltan son la interferencia, que es lo derivado del contacto entre sistemas, y la alternancia o cambios de códigos, cuya definición hace referencia a, abro comillas, la yuxtaposición de oraciones o fragmentos de oraciones de lenguas diferentes en el discurso de un mismo hablante, cierro comillas. Ayora 2018. Ellas comentan que la mayoría de las veces tienden a confundirse entre el español y el guayunequi. Narlis comentaba que muchas veces terminaba hablando o diciendo algunas palabras en guayunequi cuando hablaba con algún alijuna, los no indígenas. Incluso también está el caso de la poca fluidez a la hora de hablar guayunequi. Yo realmente me da pena decirlo, pero el guayunequi lo entiendo, pero no lo hablo. O sea, lo hablo lo más básico, como decir, jauya, vamos, hay pitapura. Puedes tener una conversación pequeña, corta, pero no extensa, como que dice. Sí, o sea, yo hoy en día tengo problemas en mi comunidad con mis tíos porque, toca hacer trabajo comunitario y me toca hablar en guayunequi, presentar y exponer en guayunequi. Y ellos me preguntan, ¿pero qué es lo que tú dices? Que yo no te entiendo. Y mi mamá me regaña mucho, me dice, claro, ubícate, que eres guayú. Y es que no alcanzo a rescatar la palabra para yo decirle a ella tal cual lo que quieres ponerle. Y eso siento que es eso, ¿no? Entonces, ¿qué se me hace más fácil? El castellano. No se habla el guayunequi que se hablaba anteriormente, no se habla. Y los que lo hablan son nuestros mayores. Eso sí lo hablan mejor, de hecho. Porque que yo escucho a mi abuela y yo me quedo mirando, él habla como si fuera hablando entre los dientes. Él no te habla la boca y todo. Y uno dice como que hablan tan rápido que yo digo, ¿qué estaban diciendo? Que a veces ni entiendo yo misma. Y eso, yo aprendí a hablar guayunequi ya que yo crecí con mi abuela, porque mi mamá habla guayunequi, pero mi mamá no nos hablaba nosotros guayunequi. Y eso es lo que también se da mucho ahorita, que se está perdiendo ya que los padres hablan una lengua, pero como se han adaptado bastante a la sociedad, al entorno sociocultural en el que se encuentra, por ejemplo, en la ciudad y todo eso, o sea, se ha perdido eso. Mi mamá a mí no me hablaba de guayunequi. Y gracias a que yo viví con mi abuela toda mi niñez, yo hablo más o menos, ya, o sea. De este modo, se puede observar que tanto los y las hablantes pueden presentar problemas para dominar una lengua sobre otra, como el hecho de que ya tienen un dominio suficiente de 2 códigos lingüísticos, pero que por causas como para favorecer la función referencial, los modos de expresión determinados de un grupo, etc., surge ese efecto de alternancia y o mezcla de códigos, según Moreno. El tercer y último problema está relacionado con los retos al escribir en español y en guayunequi. Que en la guayú no había nunca escritura. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Sino que eso ya lo damos ya por el sistema normativo de que ya para que no se olvide cosas, para enseñarlo. Yo te puedo hablar lo que yo quiera, pero para escribirlo. Escritura. No va bien. Sí. A mí no. Yo soy buena con la oralidad, sí, yo te hablo, te leo y te digo, pero para escribir, o sea, me pasa mucho, o sea, se me dificulta mucho que cuando voy a escribir una reseña, me bloqueo. ¿Yo qué voy a decir? ¿Por dónde empiezo? Porque si escribo algo que no es mío, lo tengo que citar ahí mismo, ya no sé.
Desde luego, el núcleo de la lengua es en especial la oralidad, como lo señala Amelia Pushaina y Clara Elena Rodríguez en su maestría Narraciones propias de la cultura guayú, abro comillas. La palabra en la cultura guayú es importante porque por medio de ella el guayú se vincula a través de la experiencia con su entorno, por medio de ella la conoce y la respeta. En esta medida, el guayú construye el mundo por medio de la palabra, la conceptualiza a través de las descripciones que hace a partir de su encuentro y contacto con las cosas que conforman el espacio donde habitan. Cierro comillas. La expresión hablada del lenguaje en la población guayú es central. Es a partir de ella donde se moldean y se marcan todos sus saberes y relaciones sociales, siendo el garante de la armonía entre los clanes matrilineales gracias al rol del palabrero. No obstante, la grafía apuntada no tiene un gran peso dentro de los guayú. A decir verdad, es complejo erigir unos pilares de escritura cuando desde su formación como grupo, la oralidad es y sigue siendo la piedra angular de la estructura social. Por ende, resultan evidentes las dificultades de asimilar para los guayú un lenguaje externo, tanto en su lengua como en el castellano. Sin duda, la capacidad de las y los hablantes guayú para hacer uso de las destrezas lingüísticas en ambas lenguas en cuanto al hablar, leer y escribir son reducidas, aunque esto también depende según las experiencias de movilidad tanto por fuera como por dentro de sus comunidades. Inclusive, 2 de las estudiantes que entrevistamos afirmaron que empezaron a escribir formalmente en español cuando ingresaron a la universidad. De lo contrario, en sus colegios la enseñanza de este idioma en su forma escrita no fue completamente apropiada tanto por ellas como por las y los mismos profesores. De igual forma, presenciamos que las 3 estudiantes tenían dificultades para escribir aquellas palabras que iban diciendo en guayunaiki durante su discurso, lo que sugiere que es un problema en ambas lenguas, como lo afirma Octavio Bonivento y Yesenia Rodríguez en su investigación, abro comillas. Si se presentan dificultades de lectura y comprensión para los niños guayú en su propia lengua, en español el problema es mucho mayor. Al no existir esa concordancia completa entre las expresiones de los 2 idiomas, se pierde el sentido de lo que se está leyendo. Sin lugar a dudas, esto repercute en la producción textual al momento de escribir, cierro comillas. Si bien existen limitantes para los guayú en ambas lenguas, es importante resaltar algunas cuestiones reflexivas de todo esto. En primer lugar, es muy enriquecedor observar cómo desde las carreras que las 3 chicas entrevistadas estudian, abordan esas problemáticas que encuentran en su lengua materna, así como desde resaltar su interés por profundizar en los temas de transformación del guayunequi en un futuro. Asimismo, pese a que actualmente se mueven dentro de un bilingüismo social e individual, tratan de reforzar su lengua materna en cualquier oportunidad que se les presente. Incluso, una herramienta que les permite lo anterior son las redes sociales. Aunque no se encuentren cerca o no se vean presencialmente con sus conocidos guayú a menudo, las redes sociales se convierten en uno de los principales medios para seguir manteniendo y fortaleciendo la lengua en una realidad virtual, así como lo menciona Narlis. Cuando uso el celular, lo aprovecho, ¿no? Porque tengo conexión con primas y todo eso. Y con ellas yo chateo en guayunequi. Y también les envío audios en guayunequi. Entonces eso es algo que refuerza mucho también la parte de uno seguir como que practicando la lengua propia. Esto claramente refleja el papel de la tecnología en la conservación de las lenguas indígenas. Y, en efecto, este es el camino que está siguiendo Uninciso a través del Diccionario Multilingüe de Lenguas Colombianas. Gracias a su capacidad de memoria e ilimitado alcance, se puede materializar ese creciente interés por erigir bases para estructurar, en este caso, el guayunaiki de forma escrita, a fin de rescatarla, promoverla y así evitar su posible pérdida. Si quieres explorar más temas académicos e investigativos, puedes acceder a la plataforma oficial de Uninciso y seguir las actualizaciones del contenido a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido de utilidad la información brindada. Nos vemos en un nuevo episodio.